las buenas siempre, la, la, la. Por las buenas siempre, la, la, la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Alejandra Calle. El día de hoy los acompañaré como moderadora por primera vez. En otras ocasiones he sido invitada y hoy quiero darle un saludo especial a todas las personas que escuchan en la emisora Minuto de Dios y a los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Comenzamos nuestro programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, donde proporcionamos herramientas a las familias y dialogamos en torno a temáticas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un saludo muy especial también a todos los presentes invitados que nos acompañan hoy. Las dejo para que también se presenten. Hola a todos, mi nombre es Daniela Fejer, yo soy psicóloga y soy aspirante a la maestría en neuropsicología clínica. Un placer, súper contenta de estarnos acompañando el día de hoy y espero que tengamos un súper diálogo bien interesante en la tarde de hoy. Bienvenida Daniela y gracias Aleja. Bueno, mi nombre es Carolina Colorado, yo soy la comunicadora del proyecto que siempre les acompaña cada martes. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de redes sociales y los que nos escuchan a través de la emisora Minuto de Dios a esta hora de la noche. Les recuerdo que realizamos este programa cada martes y lo compartimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Por eso sigamos conectados y nosotros estamos en redes como @buentratoNNA para que interactúen con nosotros, con todo nuestro contenido, todo lo que se viene. Ya casi se aproxima el Día del Niño, tendremos eventos para ustedes. También espero que tengan muy presente que vamos a resolver todas las dudas que tengan del programa, ya que ahora no tenemos las típicas llamadas que teníamos del público, pero tenemos los comentarios en redes sociales. Entonces, bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del autismo, pero antes de iniciar con este tema, escuchemos esta noticia relacionada. Niños autistas y educación en pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños en el mundo es diagnosticado con el trastorno del espectro autista, mejor conocido por sus siglas TEA. En Colombia, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, se calcula que hay cerca de 115.000 personas autistas. Las personas con trastorno del espectro autista han estado expuestos a la discriminación y la exclusión escolar. La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es una persona con trastorno del autismo, a veces por desconocimiento y porque sigue habiendo falsas creencias e información que no se corresponde con la realidad del trastorno, lo que no ayuda a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan. Por lo anterior, las personas con autismo han tenido muchas barreras por las altas necesidades de apoyo y en el caso de los de alto funcionamiento han sufrido matoneo de personas que los juzgan como si fueran caprichosos o groseros. Adicionalmente, los padres sufren de aislamiento por la falta de apoyo de otras familias e instituciones. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad en estas personas debido al hecho de no tener una preparación completa para afrontar la educación a distancia en varias instituciones y la falta de adaptaciones específicas en las metodologías para suplir sus necesidades tanto educativas como psicosociales. Por lo tanto, se debe reivindicar su derecho a acceder a una educación de calidad que promueva su éxito académico y ayude a su desarrollo personal y profesional a futuro. Bueno, entonces esta fue una opinión tomada de RTV, entonces qué pena Aleja, noticias que nos toca decir como de dónde proviene. Muy bien, entonces yo quisiera que compartiéramos un poquito sobre la noticia. A mí me llama mucho la atención, la verdad, incluso me hace recordar que dentro de mi radar pues, y mi ejercer como psicóloga, solamente identifico como una institución que prepara o que está especializada como en el tema del autismo y de ser especial. También, pues, por supuesto, reconozco como el desconocimiento que tengo, pero me parece importante mencionarlo porque, pues, imagínate, yo solo tengo en mi radar esta institución y entonces me pregunto también con el tema de la pandemia, pues, cómo los estará afectando, ¿cierto? Y cómo se sentirán también los papás en este momento, para poder acompañarlo, ¿cierto? Yo quisiera que de pronto Daniela nos compartiera un poquito más de estas instituciones o qué sabe sobre el tema. Bueno, en realidad, hoy en día la población de niños con trastorno del espectro autista debe estar incluida en todas las instituciones educativas de la ciudad
a raíz del decreto 1421 que salió en 2017, pues se supone que todas las instituciones educativas deben brindar servicio. En la ciudad hay otras entidades que también brindan acompañamiento en cuanto a apoyo terapéutico, que son de pronto distintas al servicio educativo. Por ejemplo, está la Fundación Integrar, que es una fundación muy reconocida a nivel pues nacional, que trabaja precisamente alrededor del autismo e inició precisamente para dar atención a esta población y a las familias. Tienen un programa muy bueno, hay otras fundaciones y otros espacios donde ellos brindan atención, está CEMPI, por ejemplo, también está la Fundación Diversidad, hay muchos lugares hoy en día dentro de la ciudad que pueden brindar apoyo. Ahorita mencionaban algo muy interesante y que realmente muchos papás no conocen, y es que en la ciudad existen redes de apoyo para los padres de familia. Es cierto que los papás de los niños con autismo son en realidad la población de padres que mayor estrés enfrentan. Entonces, tener precisamente otros papás que también estén atravesando por esta situación, que conozcan de los recursos que hay a nivel tanto gubernamental como de entidades sociales, pues ayuda mucho a que ellos primero bajen ese estrés y también se orienten un poco. En la ciudad existe una que se llama Corazones Azules. Es muy bonita, son un grupo de padres y madres que se han, digamos, organizado y articulado para brindar acompañamiento pues a otros papás. Son gratuitas y pues bueno, los pueden buscar en redes sociales, que también el papá o la mamá que se sienta interesado puede participar. Y hay otros colectivos. Normalmente estas fundaciones lo que buscan es como generar ese apoyo. Y a nivel nacional existen también redes de personas con autismo para ya los chiquis y chiquis, cuando ya no sean tan chiquis, que ya sean adultos, puedan articularse con otros adultos y bueno, generar espacios pues de participación ciudadana que son como bien interesantes. Todavía nos falta generar más conciencia. Es más, el 2 de abril fue el Día Internacional de la Conciencia por el Autismo, que fue el viernes de la semana pasada. Y bueno, ahí intentamos también desde todas las entidades como generar un poquito más de visibilización sobre lo que es el TEA y bueno, generar más espacios. Entre más conozcamos todos, pues más fácil podemos brindar entre todos una red de apoyo pues como para estas familias. Me parece súper interesante lo que dices porque no siempre tenemos como visible eso y me parecía aún más duro en pandemia porque pues no sabemos, estos niños con esa capacidad que tenían de relacionarse ahora están mucho más solitos. También pienso mucho que los papás lo tienen muy duro con las opiniones de los demás papás diciendo cómo debes criar a tu niño. Ahora cuando tienes un niño autista, pues imagínate cómo se debe sentir eso, cómo se pueden comportar ellos dentro de las reglas de la pandemia, que todo es tan estricto. Entonces es muy curioso. Entonces, qué bueno que tengan también ese apoyo y puedan hablar a todos los que nos están escuchando, que no están solitos y que los que apenas están iniciando con los niños autistas, pues puedan escuchar testimonios de otras personas. Bueno, Aleja, ¿tienes alguna otra pregunta con respecto a la noticia, algún otro comentario? Bueno, yo iba a mencionar que también me sonó muy interesante lo que me mencionabas de las personas que ya van creciendo y ya son adultos, que puedan tener espacios de interacción, como de socialización también entre ellos. Me pareció algo estupendo, porque también dentro de mi radar nos hemos enfocado siempre pues como en la infancia nada más, y entonces ya llegan a la adultez y por supuesto que también es necesario un acompañamiento. Entonces, maravilloso que existan estos espacios. Yo creo que a pesar de que todavía falta mucha conciencia a nivel social, ¿cierto? Todavía hay muchos imaginarios muy arraigados, también en términos de la educación, pues como de la ciencia se ha avanzado, ¿cierto? Siento que se ha avanzado mucho más, aunque todavía falta pues del otro lado, ¿cierto? Pero bueno, me pareció muy interesante eso que nos compartiste, Daniela. Eso que dices Bueno, de los adultos es súper sí. chévere porque la gente, lo que tú dices, piensa que el autismo solamente son los niños, y hay que entender que el autismo no es una enfermedad en el sentido estricto, sino que es una condición, es una forma de ser y estar en el mundo. En esa medida, las personas con autismo no es que dejen de ser autistas, simplemente que desarrollan unos apoyos, unas estrategias, unas formas para, digamos, adaptarse y tener un mayor funcionamiento en nuestra sociedad. Y bueno, eso es de parte y parte, ¿cierto? Nosotros también como sociedad debemos generar unos apoyos y unos espacios para comprender diferente, en este caso la neurodiversidad. Pero muchas personas probablemente tengan trastorno del espectro autista o hayan tenido rasgos autistas en su desarrollo y en su momento no fueron diagnosticados. Eso pasa muchísimo cuando son niveles muy leves o cuando dentro del espectro los síntomas son muy leves.
Y estas personas se la pasan toda la vida pensando que lo han hecho mal o que son muy raros o que hay algo malo con ellos y resulta que al final del día simplemente fue que no recibieron un diagnóstico en su momento. Y muchos no tienen ninguna afectación intelectual, entonces son personas supremamente tesas en lo que hacen, muy buenas, pero que en lo social hay veces hasta trastabillan un poco. Entonces es súper bueno que los papás y todos los que nos están escuchando, pues también vean ese futuro que está ahí, ¿cierto? O sea, sus niños con autismo van a crecer y van a ser adultos y si brindamos un buen acompañamiento, unos adultos muy funcionales. Entonces, muy rico que eso, que lo que tú decías, nos salgamos un poquito como esa idea de solo la niñez y lo veamos como lo que es, adolescentes con autismo, adultos con autismo y bueno, ahorita nos decían como la incidencia en el mundo y la prevalencia es muy alta, entonces hay que pensar que por lo menos todos nosotros puede que conozcamos a alguien que está dentro del espectro. Así esa misma persona no lo sepa. Entonces, Wow. súper bueno que lo podamos ver así como algo súper normalizado porque es cierto, es muy prevalente en el mundo. Lo rico es que ahora tenemos muchas posibilidades, ya que antes pues la terapia se veía como con más tabúes y eso. En cambio ahora podemos empezar a acompañar y mirar estos rasgos. Bueno, y hablando de imaginarios sociales y lo que la gente piensa, para el proyecto Buen Trato es súper importante saber, por las buenas siempre, cuál es la opinión de las personas en las calles con respecto a los temas del día. Entonces la pregunta de hoy fue, ¿qué sabe usted acerca del autismo? Y estas fueron las respuestas. Para mí el autismo es una enfermedad, pero no sabría más a fondo pues como la definición como tal de esa enfermedad. Pues sé que es un tipo de discapacidad como que limita la relación de la persona que la tiene como con las personas en general, pero no afecta pues como su parte interior. La verdad no conozco mucho del tema. Bueno, lo que yo sé es que es una condición con la que vienen algunos niños, ¿cierto? Y no sé en realidad de qué se trata, pero sé que ellos están como en su propio entorno, en su propio mundo. Yo pienso que el autismo se sabe muy poquito en realidad. Sabemos que es un trastorno, que algunos niños lo padecen, pero no es algo muy notorio porque ciertos niños pueden sufrir de ese trastorno y nadie lo sabe, ni siquiera los mismos padres ni los profesores. Yo desconozco totalmente cuáles son los síntomas, si tiene síntomas, entonces sería muy bueno saber qué es el autismo. Entiendo por autismo el trastorno de desarrollo que afecta la capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás. Bueno, aquí podemos ver que todas las personas tienen opiniones muy diferentes con respecto a lo que es el autismo. Podemos ver que unos dicen que es una enfermedad, otros que es una discapacidad, otros que, bueno, otros que por dentro no afecta mucho. En general, todos dicen, bueno, que tiene como ciertos problemas la persona para relacionarse y que me gustaría pues que de hecho pudiéramos adelantarnos un poquito en esta misma opinión del Vox Pop. Entonces que hablemos un poquito de realmente qué es el autismo. Pues es muy difícil que todos tengamos un consenso porque lo que hemos escuchado yo creo que ha sido incluso en películas y también esa parte solamente decían es algo que afecta a los niños como lo que acabamos de decir y no, es una cosa para toda la vida. Entonces me gustaría escucharlas. Bueno, el autismo en realidad es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un origen neurobiológico. Entonces vamos a desintegrar eso. Es del neurodesarrollo porque aparece en la infancia y normalmente aparece cuando los niños tienen entre los 2 y los 5 años, que es como el momento donde más se evidencia. Tiene unas bases neurobiológicas porque tienen que ver con el funcionamiento del cerebro. Y aquí hay que aclarar que no pasa porque a los niños se les vacune, que no tiene nada que ver con que una mamá sea mala mamá o papá sea mal papá o esté en cierto contexto. Hoy en día no sabemos muy bien cuál es la causa, o sea, no tenemos una sola causa, pero sabemos que tiene múltiples factores, que unos son genéticos y que otros tienen que ver como con un proceso de maduración y desarrollo del cerebro. Es un espectro. Hoy en día sabemos que no es que haya un solo tipo de niño con autismo o una sola forma de autismo, sino que básicamente son personitas que tienen, digamos, alteraciones o dificultades para dos grandes áreas. Por un lado, el lenguaje y la interacción social, y por el otro tienen como unos intereses, unos comportamientos y algunas actividades como muy restringidas, muy diferentes a lo que nosotros normalmente llamamos
entre comillas, común. Pero aquí volvemos a lo que mencionamos ahorita y es que es súper importante que no lo veamos como una enfermedad. Esto no es algo que la gente tiene y se cura o algo que está, digamos, per se mal. Simplemente es una condición, o sea, otra forma de ser y estar en el mundo, de relacionarse como con ellos mismos y con las personas. Es importante que sepamos que hay muchos grados, por eso llamamos espectros, porque puede ir desde algo muy grave, muy notorio, con niños que no desarrollan lenguaje, que tienen problemas para, digamos, tolerar el ruido, que son como esa típica versión que tenemos del niño que se balancea y bueno, el cliché que conocemos socialmente, hasta niños que hablan, que son muy funcionales, que se expresan, que son capaces de estar en el mundo social, pero que no entienden algunas cosas del lenguaje y de las interacciones sociales, por ejemplo, los chistes, la ironía, no entienden el doble sentido, son niños muy literales. Entonces, si vemos, podemos tener una amplia gama, pues así súper grande en la mitad, por eso decimos que es un espectro, porque no todos los niveles son de igual gravedad y bueno, varía mucho dependiendo como de las condiciones de cada niño. Y con lo de los intereses restrictivos, ¿qué pasa? Son chicos con unos, digamos, unos intereses muy centrales. Entonces no les interesa sino lo que a ellos les llama la atención. Por ejemplo, los aviones. Entonces, como les gustan tanto los aviones, su interés es sobre los aviones, aprenden muchísimo sobre los aviones, todo lo de los aviones se lo saben, pero lo que no es de aviones, pues no les gusta tanto, no les llama tanto la atención. Hay veces hay unos movimientos de las manos o del cuerpo como muy significativos o representativos y es muy común encontrar problemas de sensibilidad, o sea, son súper hipersensibles al ruido. En lugares así donde hay mucho ruido o algunas texturas les genera mucho fastidio. Esas son como digamos las características más comunes, pero dentro de este espectro, como les decía, cada niño tiene su gusto particular. No es que podamos decir, ay, a todos los niños autistas les gustan los aviones o todos son muy inteligentes para las matemáticas. No, cada niño en puntual lo va como manifestando. Es importante lo que decíamos ahorita, dura para toda la vida y un llamado muy especial a los papás de la familia y es a que no lo veamos como algo patológico o negativo. Pese a que se llama trastorno y decimos trastorno, no quiere decir que las personas con autismo sean bichos raros que necesiten como que démosle una pastilla y lo encerramos por allá. No, son personas que requieren eso, un grupo de apoyos para mejorar su nivel de funcionamiento, pero que no están como tal enfermos. Muchas gracias, Aleja. ¿Le gustaría decir algo acerca de las respuestas de las personas? ¿Alguna otra duda como de lo que dijo la gente? Bueno, no, respecto a lo que mencionaba la gente, bueno, me llama la atención que pues sí todavía hay como un poco de confusión con lo que realmente es, pero me parece que la respuesta que Daniela nos ha compartido es súper clara, ¿cierto? Como que de verdad amplía demasiado de qué se trata y sobre todo como esa confusión que a veces se genera por nombrarlo como trastorno, pero espectro, ¿cierto? Y en ese sentido quisiera que aclaráramos también algo, ¿cierto? Y es el tema de las diferencias, o sea, dentro del espectro hay varios como subcomponentes, ¿cierto? Y a veces Ajá. también dentro de los mismos profesionales se nos genera confusión, porque yo recuerdo precisamente que buscando quién nos iba a acompañar en este programa, tuve una discusión con mis compañeros acerca de el trastorno del Asperger, la persona pues con trastorno autista y la persona denominada como persona de alto nivel de funcionamiento con autismo. Entonces unos colegas decían, no, pero es que ya el trastorno del Asperger salió del manual de diagnóstico, no, pero es que, cierto, había una confusión también allí y quisiera que nos aclararas también como cuáles serían esas diferencias, si es real o no que ya salió del manual y todo esto. Muchas gracias. Pues es verdad que salió del manual. A ver, ¿qué fue lo que hicieron? Como, a ver, para que alguien tenga trastorno del espectro autista, para que alguien lo diagnostique así, tiene que tener como dos componentes, ¿cierto? Entonces, el primero que vimos, que son algunas dificultades en las relaciones sociales y en el lenguaje, y otro que son estos movimientos e intereses restringidos. Nos dimos cuenta, o digamos la comunidad científica decidió que todos los niños que están dentro del espectro, así lo presenten de forma leve o de forma grave, comparten estos elementos. Entonces decidieron agrupar todas esas categorías que tú mencionaste,
nivel alto de funcionamiento, Asperger, autismo. Lo que hicieron fue que las juntaron y dijeron, no, vamos a llamar que todos tienen trastorno del espectro autista. O sea, en el sentido real no han cambiado de pronto los síntomas. Pero lo que dijeron es, bueno, vamos más bien a categorizar los niños en nivel 1, 2 y 3, dependiendo de la necesidad de apoyo. Digamos que el cambio está en que no es tan importante que a vos te digan que alguien tiene Asperger, lo importante es que te digan qué apoyos necesita. Esto es como salirse un poquito de esa idea de que las personas siempre tienen que tener etiquetas. Lo que más nos interesa con decir que son del espectro no es tanto como decir, ay, sí, tiene TEA, sino identificar ese nivel de apoyo, o sea, dónde hay dificultades y qué podemos hacer para mejorarlas. Entonces, ahora los niños se categorizan todos así: trastorno del espectro autista, independientemente si es Asperger o no, porque suponemos que todos van a cumplir con esos mismos dos criterios diagnósticos, pero vamos a diferenciar es por el nivel, digamos, de gravedad. Entonces, nivel 1, 2 y 3. En esa medida, el nivel 1 es el de mayor funcionamiento y el nivel 3, el niño que de pronto requiere más necesidades de apoyo. Entonces, ahora sí, todos se llaman trastorno del espectro autista, pero no te preocupes si los papás que están escuchando eso no se alarmen. Si a tu niño hace unos años lo diagnosticaron con Asperger, no importa, está dentro del espectro. Eso es, digamos, una clasificación más que todo para nosotros los que evaluamos, pero en el sentido real, siguen siendo niños que sabemos comparten unos rasgos que están dentro del espectro del autismo. Muchas gracias. Y bueno, antes de que sigamos hablando de este tema tan interesante, les voy a recordar a todos los que nos están escuchando, estamos hablando del autismo, en especial en niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora sí pasemos de informe a la sección de la voz de la experiencia. Bueno, será el autismo, entonces, una discapacidad, solamente son personas diferentes. ¿Qué pasará si el contexto tal vez les permite desarrollar su potencial y deja de pensar que no se están adaptando, ¿cierto? Como nos están contando. Los mismos profesionales de la salud han tenido muchos encuentros y desencuentros con respecto a quiénes son estas personas. Por eso estamos hoy con la psicóloga Daniela, que nos está contando un poquito de todas esas como, bueno, explicaciones acerca de qué es el autismo. Me gustaría entonces que ya entrando así en materia, nos contaras qué diferencia había en una persona o un niño que tiene autismo y que no, y cuáles son esos mitos que existen alrededor del autismo, ¿cierto? Que muchas personas dijeron que es una discapacidad cognitiva. Entonces, nada, ¿qué tal si comenzamos con eso? Bueno, entonces lo primero es que no todas las personas con autismo tienen alteraciones cognitivas. Existen niños que tienen TEA, que además tienen discapacidad intelectual, pero no es obligatorio. Eso es súper importante. Tampoco todos los niños con autismo son superdotados, porque esa también fue como una mentira de película, ¿cierto? Se vendió mucho esa idea de que todos los niños con autismo tienen así memoria fotográfica y se saben todas las fechas y son súper, súper inteligentes. Hay unos que sí, pero no necesariamente es la norma. Digamos que en ese aspecto del coeficiente intelectual pueden encontrar de todo, pero sí es verdad que algunos existen con discapacidad intelectual. Como mencionamos ahorita, no tiene nada que ver con las vacunas. Eso fue un mito súper famoso por allá en los años 90 que generó que muchos papás dejaran de vacunar a sus niños, pero no, sabemos hoy que no tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver porque la mamá sea mala, que también fue una explicación que dio por allá el psicoanálisis hace muchos años de unas mamás frías como neveras que habían creado niños que eran súper cerrados, pero no tiene nada que ver tampoco con eso. Es muy prevalente porque ya lo hemos dicho, es multifactorial, no sabemos muy bien qué pasa, pero también hay otros mitos que se pueden como quitar. Uno de esos es que ellos viven en su mundo. Eso fue una de las cositas que nos mencionaban ahorita las personas en la calle que estaban conversando y no. A ver, no es que los niños autistas vivan en su mundo. Como hemos hablado, eso es un espectro. Hay unos que efectivamente no sienten mucho interés por las relaciones sociales, pero la verdad es que muchísimos sí lo hacen y tienen mucho interés por relacionarse con los otros y sufren mucho por no poder hacerlo. Para ellos es más difícil que para nosotros, porque algunas cosas que son como muy obvias en lo social para nosotros, para ellos no son tan obvias, como por ejemplo cómo reaccionar ante el contacto físico. Muchas veces a ellos no les gusta casi que los toquen, entonces reaccionan de pronto de forma agresiva y eso les genera problemas para relacionarse con los amiguitos, pero no es como porque a ellos no les interesen los demás o las emociones de los otros o vivan por allá en un mundo súper aislado. Eso
genera mucho sufrimiento para ellos, muchas veces no saber cómo relacionarse. Entonces, ese también es un mito que nos podemos desmontar, el hecho de que ellos están por allá en un mundo y no les interesa. Otra cosa que debemos desmontar es la idea de que ellos no sienten, de que ellos parecieran que son súper parcos, que no tienen emociones, no, ellos sí las sienten. Lo que pasa es que muchos son alexitímicos, pues se les dificulta mucho manifestarlo como en las expresiones que nosotros consideramos típicas, como, ay, se rió, entonces está feliz. No, ellos son un poquito lo que nosotros llamamos parco. Entonces, hay veces son muy parcos, pero eso no quiere decir que ellos no sientan alegría, no sientan amor o no sientan apego por su mamá, por su papá. Solo que como se les dificulta interacción, la interacción con los otros, pues bueno, hay veces personas que son desconocidas, ambientes desconocidos, le generan mucho estrés. Y ahí hay que mencionar algo que muchas personas creen y es que los niños autistas son agresivos. No necesariamente. Ellos hay veces tienen conductas agresivas cuando están en entornos muy desconocidos para ellos. Piénsenlo así, imagínense que usted habla español y lo sueltan en la mitad de China. Y para ti todo es nuevo, no entiendes bien cómo lo que está pasando, no entiendes por qué andan descalzos o por qué comen perro o por qué tal cosa. Y alguien se te acerca de una manera un poco como muy apremiante, pues tu reacción va a ser como de defensa. Eso les pasa a ellos en ambientes como un centro comercial donde hay mucha bulla, ellos se sienten súper aturdidos y cuando alguien se va a acercar, pues su reacción es muy agresiva o muy a la defensiva. Entonces, eso también hay que desmontarlo. No es que sean niños agresivos, hay que enseñarles cómo vivir algunas situaciones que a ellos se les dificulta, pero no quiere decir que ellos sean niños pues así malos, agresivos y que anden pateando todo y todos son malos, no, para nada. Estos chiquis con unas buenas orientaciones se adaptan súper bien al entorno. Como si estuvieran llenos de estímulos por todas partes, como así súper sensibles, como nos decías. Sí, a mí me gusta mucho explicarle a las personas que no son solamente las personas con autismo las que son hipersensibles a ciertas texturas o a ciertas cosas. A mí, por ejemplo, el terciopelo me destiempla los dientes de una manera horrible y me genera una sensación física horrible. Hay personas que son ciertos sabores o cierto olor. No disfruto cuando uno está así como en la mitad del bullicio del concierto. A mí eso me genera mucho fastidio y no estoy dentro del espectro. Todo el mundo ha tenido o tiene algunas sensaciones que le generan Claro. como escozor. Entonces es lo mismo, solamente que multipliquémoslo por 10 en un niño que se le dificulta un poco integrar esas sensaciones. Muchas gracias. Todo súper claro hasta ahora. Ahora, yo quisiera preguntarte un poquito por el rol de los padres, ¿cierto? Como que qué recomendaciones podrías compartirnos tú a la hora de la crianza, ¿cierto? A la hora del acompañamiento por parte de los padres, porque también sé que es complejo para ellos, ¿cierto? Muchos. Yo recuerdo mucho cuando era pequeña que en mi barrio había un chico con autismo y recuerdo mucho como la madre, ¿cierto? Como un poco se sentía como avergonzada, como que él buscaba siempre esconderlo y todo esto, y pues lo entiendo, pero creo que debe ser una exposición muy difícil, ¿cierto? Ahora no vive pues cerca a mi casa, no sé qué habrá ocurrido con, se llamaba Camilo, se llama Camilo, pero sí me hace recordar y quisiera que habláramos acerca de los padres porque también comprendo, o bueno, desde lejos puedo como intentar comprender esa situación. Bueno, yo creo que lo primero que deben hacer los papás es aprender mucho, mucho sobre el autismo, porque un gran, digamos, el típico error de crianza con los niños con autismo es que nosotros castigamos o reprendemos algunas conductas que para ellos son normales y que les ayudan antes a regularse. Entonces, yo tengo una mami que por mucho tiempo castigaba al chico cuando él se balanceaba, pues, o hacía algunos comportamientos. Y yo le explicaba que esas conductas antes a él le servían para regularse cuando estaba estresado. Algunos niños con autismo tienden a repetir mucho, tienen ecolalia. Y el papá se enoja un montón y cree que es que está siendo grosero, que es que está buscándole la pelea. Y no, no tiene nada que ver con eso. Es una característica del autismo. Hay papás que muchas veces cuando ellos hacen pataleta, porque los niños con autismo, a ver, a ellos los cambios que no son avisados, que no son anticipados, o sea, que yo le dije algo y ya se lo cambié encima, les generan mucho estrés. Entonces, cuando están muy pequeños, hacen pataleta. Y bueno, los papás llegan y castigan esa pataleta y resultó que no es una pataleta por malcriado, sino porque a él esos cambios
rutinas sin anticiparles, les genera mucho estrés. Entonces, esa es como primero la gran recomendación. Lo segundo es esto que hablamos. A ellos les sirve mucho hacer una rutina. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer como papá de un niño con autismo es tener todo súper estructurado y súper ordenado y anticiparlo. Anticiparles que contarle previamente lo que vamos a hacer, así él ya sabe lo que va a pasar y de esa manera lo puede afrontar muy tranquilo. Entonces, hacerle todos los días la rutina antes de salir al colegio, bueno, vamos a ir al colegio, vas a regresar, cuando regresemos hacemos esto. Y los niños con autismo son súper visuales, esa es una gran característica de ellos, ellos aprenden mucho con refuerzos visuales. Entonces, esas rutinas las podemos acompañar de imágenes que tengan que ver. Entonces, si es ir a la escuela, entonces podemos tener un pictograma o una imagen de un niño yendo a la escuela. Esos refuerzos visuales le permiten a ellos comprender más fácil lo que debemos hacer. Y cuando vayamos a tener un cambio, que la vida está llena de cambios y pues no podemos hacer nada por eso, antes de llevarlo como sin explicarle, tomarnos unos minuticos y explicarle el cambio que va a ocurrir y qué queremos que él haga. Porque, como les explico, hay algunas situaciones sociales que ellos no comprenden muy bien y cuando uno no sabe muy bien cómo se debe comportar, es muy fácil meter la pata. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, si vamos a ir a un funeral, pues muchas veces ellos no entienden muy bien qué está pasando en un funeral y pueden estarse riendo o verlo como algo normal. Y bueno, el papá se enoja y pasó toda la dinámica, ¿cierto? Y respetuoso y le pegué y no sé qué. Pero si antes de ir al funeral yo me siento y le digo, mira, es un funeral, las personas están tristes, él se va a poder comportar acorde a la situación, porque a nosotros nos pasa lo que les pasa a los neurotípicos. Pues neurotípicos es cualquiera que no esté dentro del espectro. Y es que nosotros pensamos que ellos son como nosotros. Entonces que él, ya, yo le dije funeral y entendió qué iba a pasar. O que, está esta situación y él de una la leyó y la comprendió. Entonces, para nosotros ir aprendiendo mucho sobre el autismo y conocer cuáles de estas situaciones son problemáticas nos va a permitir orientarlo muy bien. Y por favor, llevarlo a terapias. Eso es súper importante. Hoy en día las EPS, las escuelas, como les menciono, han abierto muchos espacios para esta población. Entonces, digamos, informémonos mucho porque podemos tener, digamos, acompañamiento en las escuelas, acompañamiento por parte de la EPS, de nuestra prestadora de salud, del CISBEN, no importa quién. Nosotros tenemos unos derechos y nuestros niños, por ser población vulnerable, por tener TEA, también los tienen. Entonces, investigar mucho para poder como brindarles esos apoyos que la fonoaudióloga o la terapista ocupacional o la psicóloga nos puedan brindar. Porque estos chicos con los apoyos que requieren son supremamente funcionales la mayoría en los contextos típicos. Entonces, es poderle brindar esa ayuda. Hay que ser muy pacientes, incluso con los niños que no estén dentro del espectro autista. Muchas veces a los papás se les olvida, es que el tapabocas se pone por esto y por esto, ¿cierto? Como ya no dejar que ellos hagan algo porque yo digo, sino explicarles que todos van a entender, incluso si tienen el trastorno. Bueno, yo quería hacerte una pregunta y nos saldríamos un poquito como de ese tema en esta pregunta como tan serio. Y es que ahorita que hablábamos de películas y personas famosas, me gustaría si nos puedes decir algunas personas que nosotros veamos en el medio que tengan pues como el trastorno autista, porque hay muchos mitos también de eso. Dicen pues como que no, es que Einstein era autista o bueno, tantas cosas. Entonces como para tener una referencia empírica. Bueno, que sepamos hoy en día diagnosticados, porque tú lo mencionaste, hay pues como que la gente lee cualquier persona que es retraída o no muy social y ya, ay, es autista. Y no, o sea, eso también es bueno que lo sepamos y creo que también es un mito, que los introvertidos son autistas. No, pues la gente puede ser introvertida sin necesidad de tener autismo o ser medio raro y tener gustos particulares sin que eso lo convierta en autista. Eso es súper importante que también los papás lo sepan porque a veces se alarman mucho. Pero ahí súper importante, si tú como papás identificas una alarma, algo que te parece raro, que no está como normal dentro del desarrollo, consulta. Tu pediatra, tu médico de cabecera te pueden orientar mucho. Personas famosas que hoy sepamos que tienen. Por ejemplo, Tim Burton tiene autismo diagnosticado. Él es el ganador del Oscar y director, por ejemplo, del Extraño Mundo de Jack, de las últimas películas de Alicia en el País de las Maravillas. Él, que es súper creativo y quienes han visto las películas saben de su súper estética. Sí. Él está diagnosticado, por ejemplo, dentro del espectro. Anthony Hopkins, el del Silencio de los Inocentes, ganador también de Oscar, súper actor famoso, músico, además compositor, toca el piano. Él también está diagnosticado dentro del espectro.
Hay personas que dicen que Bill Gates también, ese súper hiper mega millonario, también tiene autismo, aunque no sabemos si es cierto. Hay un director que se llama Stanley Kubrick, que él también lo diagnosticaron, él es ganador también de Oscar y tiene una película súper famosa que se llama 2001. Y de ahí pues hay muchos como sospechosos, ¿cierto? Se sospecha de muchos personajes famosos, hay personas que dicen que Beethoven, que Einstein, que Newton, pero como en esa época no era tan común el diagnóstico, pues no lo sabemos. Hay un personaje que de pronto a los papás y a los chiquis les va a llamar mucho la atención, que se llama Satoshi Tajiri, no sé pronunciar en japonés, él es el creador de Pokémon, de la serie súper famosa que todos vimos creciendo, que es Pokémon. Bueno, el creador de Pokémon está diagnosticado dentro del espectro del autismo. Tiene como Lastimosamente, afinidades. sí, lastimosamente no conocemos muchos más y yo estuve revisando si en Colombia conocíamos alguno, pero pasa lo que nos decía ahorita María, y es que muchas personas y muchos papás todavía se avergüenzan un poco y le tienen mucho susto como a hablar del tema, como decir, ah, yo conozco a alguien dentro del espectro. Y como les decía, hagamos el ejercicio. Probablemente tú conoces o alguien cerca tuyo está dentro del espectro, entonces también hablar de estos temas nos permite como desmitificarlos, porque casualmente con lo del actor, con Anthony Hopkins, yo siempre se los digo pues a mis papás, y es que creemos que una persona con autismo está en su mundo, le cuesta mucho interactuar, que tiene como muchos problemas en ese mundo emocional, y miren, un actor reconocido, talla mundial, galardonado con el Oscar, y está dentro del espectro. Entonces, hay Muchos veces talentos. también, ajá, tenemos muchos mitos nosotros mismos, y bueno, hay otras personas muy famosas. Hay un chico en Gran Bretaña que tiene memoria fotográfica, que es un súper artista, está dentro del espectro, y él también pinta unos cuadros, solamente ve y los transcribe, pues los pinta, una cosa súper poderosa, y está dentro del espectro. Igual uno va conociendo, y bueno, si les interesa el tema, en internet está lleno de documentales y lleno de imágenes. No sé si han visto The Big Bang Theory, no sé cómo se llama en español, que aparece la versión de este chico Sheldon Cooper, que aunque es un poquito exagerada lo que realmente es estar en el Sí. espectro, pues nos va buscando. Y así vamos lentamente viendo en televisión y vamos empezando a ver como personas del cotidiano, porque pues sí, ellos están entre nosotros súper rodeándonos, así nosotros no nos demos cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quisiera, voy a cambiar un poquito el tema, seguimos entre el mismo tema, pero me surge la duda frente a los educadores, ¿cierto? De pronto habrá muchos que ya están capacitados para trabajar con los chicos, pero de pronto, ¿qué recomendaciones se podrían brindar a quienes todavía no están capacitados y tienen en sus aulas chicos con autismo? Bueno, lo primero es que los educadores tenemos una gran labor relacionada con la detección temprana del autismo. Y es que nosotros tenemos que estar súper pendientes de estos signos de alerta, ¿cierto? Que también los papás los identifican, y es chicos que no interactúan casi con sus pares, que juegan solos, que no se ríen como con los demás, que no tienen contacto visual o rehuyen del contacto visual, que cuando juegan ordenan mucho los juguetes, que tienen estos movimientos constantes. Entonces, nosotros como educadores nos debemos, primero y antes que nada, informar demasiado sobre esto, ¿cierto? La segunda recomendación es que nos quitemos estos mitos que nosotros hemos mencionado hoy, porque es muy triste cuando un educador piensa que un niño con autismo no puede aprender o no debe estar en el aula o no se debe relacionar con sus compañeritos, porque bueno, ahí sí que si antes teníamos esa dificultad con un profe que cierra las puertas, peor todavía. ¿Qué podemos hacer? Primero, propiciar espacios para que ellos interactúen, pero respetando sus diferencias. Hay profes que no, salga a exponer. Y uno, ay, profe, pero no le haga eso a él porque todavía no está preparado, todavía le cuesta, todavía le da pena, o bueno, es que me tiene que mirar a la cara. No siempre, no todos son capaces, a algunos se les dificulta. Entonces es como, bueno, vamos a educar desde la diferencia. Es súper importante que lo veamos como eso, como lo que es neurodiversidad. O sea, no todos los cerebros tienen por qué ser iguales. Lo otro es que a los chicos con autismo les beneficia mucho los refuerzos visuales y los apoyos visuales. Entonces, utilizar pictogramas, mapas mentales, videos de apoyo, imágenes que tengan que ver y sean de referencia. Todas estas estrategias de aprendizaje que impliquen como ese refuerzo visual para ellos son súper importantes.
También nosotros podemos hacerlos personas importantes dentro del aula a partir de lo que ellos son. Entonces, si yo quiero que se integre en el grupo y me he dado cuenta que es muy bueno, por ejemplo, en cierto tema que le gusta y sabe mucho, puedo utilizar un día y pedirle que nos comparta un poco sobre lo que a él le gusta, sobre lo que él sabe, y los chicos lo van a ver desde otra perspectiva y permitir que se integre desde lo que él hace bien. También la misma recomendación que con los papás, anticiparles muchísimo, saber manejar esos momentos en que no es por mala gana, no es por grosero. Yo tuve un profe que una vez se enojó con uno que porque no lo estaba mirando a la cara cuando lo regañaba. Y yo le explicaba que pues no, no lo iba a mirar, pero no es por grosero, no es porque no quiera, es porque él normalmente le dificulta tener este contacto visual. Entonces, comprender, saber para poder comprender y lo de siempre, que yo creo que es la recomendación de oro para todos los que conocemos a alguien con autismo. Primero, respetar esas diferencias. No lo tengo por qué ir a abrazar si no le gusta. Si sé que hay algunas situaciones que se le dificultan, que no las comprende, explicárselas previamente. Tenerle un ambiente muy estructurado, con unas rutinas claras y anticiparle los cambios que vayamos a tener previamente, poderle decir, mira, ya no vamos a estar en matemáticas porque se fue el internet, entonces vamos a hacer este cambio. Con ellos la atención es muy importante porque se dispersa mucho cuando no les llama la atención el tema. Entonces, pues yo hago ese ejercicio. Si vamos a enseñar matemáticas, podemos en vez de manzanas, pues poner dos aviones, no. Si sabemos que su interés está en los dos aviones, pues no me suma una manzana más una manzana, sino un avión más un avión. Y así utilizo una cosa que es de su interés para poder transmitir ese conocimiento que yo quiero que él tenga. Ah, bueno, y hoy en día en Internet encuentran de todo. Yo creo que esto también es de un interés. Si se sienten interesados por esto, en Internet van a encontrar muchísimos, muchísimos recursos que pues nos enseñan a nosotros a enseñarles a ellos. Hacerlo como con mucho amor, ¿cierto? Que ese es como finalmente como el rol que tenemos como cuidadores, profes y padres. Bueno, ahora me gustaría que fuéramos pasando un poco a que nos compartan ustedes como profesionales sus últimas recomendaciones con respecto al tema del Día del Autismo, de forma breve para todos los padres, cuidadores y comunidad que se conecta con nosotros. Me gustaría que empezáramos entonces, no sé, por Daniela, para que nos cuentes también qué podemos hacer si conocemos a alguien con autismo y cómo puedo tratarlos a ellos para que se sientan cómodos, porque sabemos que sí poseen empatía, lo que pasa es que es diferente a lo que siempre está impuesto por la sociedad. Entonces, nada, cuéntanos. Bueno, lo primero, no nos asustemos si no nos miran a la cara. Es normal, ¿cierto? Lo segundo, intentemos no como tocarlos o tener estos pues estos, digamos, y aproximarnos a ellos de estas formas tan socialmente comunes como el abrazo, el pico, no sé qué, sino hablarlo previamente con ellos, como, oye, está bien si te abrazo, está bien si chocamos el puño, te sientes cómodo con eso, porque ellos te lo pueden decir. Por otro lado, entender que algunas de nuestras expresiones para ellos son muy difíciles de entender. Por ejemplo, cuando utilizamos chistes, ay, los chistes son muy difíciles, las ironías, la sátira, el comentario de doble sentido, ellos muchas veces no lo cogen así como nosotros. Pues no nos burlemos de eso, sino que intentemos como explicarle qué era lo que queríamos decir para mejorar esa comunicación. Lo otro es que la mejor forma iniciando para relacionarnos con ellos es a partir de sus intereses. Abrámonos a que nos cuenten, a que sepamos qué es lo que a ellos les gusta, les llama la atención. También es bueno que nosotros entendamos que ellos no siempre tienen esa misma necesidad de socializar que nosotros. Entonces, hay veces para ellos después de media hora, una hora de tener muchos contactos sociales, ellos como que se cansan y quieren un espacio a solas. Comprender que esos espacios a solas pues forman parte de esas amistades. Los niños TEA son muy buenos amigos y son súper preocupados muchas veces por sus compañeros, solo que a veces pues pueden parecer hasta muy intensos porque no saben cómo medir esas relaciones. Es de pronto ponernos un poquito en los zapatos de ellos, comprender que algunos, como les decía, comportamientos no son de mala gana ni de grosería, sino de situaciones que no entienden. Y bueno, abrirnos a la experiencia del mundo TEA. Algo que no hemos mencionado, pero que vale la pena hacerlo, es que ellos tienen muchas fortalezas en unas áreas que nosotros, los neurotípicos, no tenemos. Por ejemplo, ellos son súper buenos identificando los detalles, viendo patrones, sacando como elementos en común
y tienen unas atenciones focalizadas súper buenas. Cuando ellos se concentran en algo, normalmente lo aprenden súper fácil y como que se lo aprenden todo, tienen una súper memoria visual. Entonces, esas fortalezas a nosotros también nos pueden complementar cosas muy interesantes. Muchos son muy tesos y conocen mucho de muchos temas. Entonces, bueno, poder como aprender también de ellos. Y no, creo que la mejor recomendación es no pretender que ellos sean como nosotros, no normalizarlos, o sea, no pretender que, que ellos tienen que ser así, súper sociables, del chiste, no sé qué, como nosotros, no. Entender que ellos tienen unas formas diferentes y bueno, el amor incondicional, ¿cierto? Pues si nos caen bien y son personas que están en nuestra vida, sí, como querer conocerlos desde lo que ellos son. Yo creo que esa es la mejor forma y lo que mejor podemos hacer para cualquiera que sea distinto a nosotros. En este caso es el TEA, pero cualquiera que sea diferente a nosotros, es rico que respetemos esa diferencia y no estemos como intentando, no, como ahí volverlos todos como normales, sino simplemente aprender de ellos. Muchas gracias, Daniela. Aleja, ¿qué te gustaría Eh, decir como recomendación? Bueno, me gustaron mucho todas las recomendaciones que nombró Daniela. Yo creo que mi última recomendación sería como seguir frecuentando espacios como estos, no solamente pues con el proyecto Buen Trato, sino todos los espacios que se encuentren relacionados con el tema, seguir desmitificando, ¿cierto? Porque recordemos que todavía tenemos como muchas ideas transmitidas y también que se siguen compartiendo, pero que en la medida en que vamos hablando y conversando cada vez más en espacios como estos, vamos aprendiendo mucho más. Como dice Daniela, en Internet hay muchísima información, también hay películas muy chéveres que pueden ver. Yo en este momento podría recomendar dos. Una es sobre una chica que se llama Temple Grandin, que es pues es una película Súper buena. biográfica, ¿cierto? Es muy bonita y puede también como compartirnos mucho más o ampliarnos mucho más el mundo del autismo. Y también otra que se llama El Pozo, también muy bonita, pueden encontrarla también en internet, pero que, como les digo, son espacios que, si bien sea como estos conversatorios o a través del cine o a través de libros, porque también hay libros muy bonitos que nos acercan al mundo del autismo, continuemos aprendiendo y desmitificando, tanto para los padres de familia, los educadores, los profesionales en psicología, los profesionales en todas las áreas, porque creo que es una responsabilidad de todos ayudar para que cada vez sea más para que cada vez sean menos las barreras que ellos tienen, pues sí, luchar contra las barreras que todavía quedan para que sí, cada vez haya más inclusión, más tolerancia a la diferencia, que como decía Daniela ahorita, no, en este momento estamos hablando de este tema, pero en todas las áreas debería ser de ese modo. Bueno, yo no sé qué más decir, ustedes lo han dicho como casi todo, pero, pero sí es como eso, como tener en cuenta que han habido muchos mitos del autismo durante muchos años y que además que han sido muy marginados, muy criticados, porque a veces tenemos como unos ideales y unos estereotipos y unas imposiciones culturales a veces como muy duras, pero entonces nada, pues yo les diría como un poquito redundante, pero me uno a ustedes y es que nos unamos pues como a abrir la mente a la diversidad, a informarnos mucho, a entender que ellos no están por encima ni por debajo de nosotros, sino que son diferentes, humanos, que logran grandes cosas, como nos contaba Daniela de los famosos, y que incluso muchas revoluciones históricas, además que han existido gracias a estas personas diferentes que tienen otra perspectiva, que miran los detalles. Y pues nada, finalmente como recordar que un diagnóstico es una guía, es una cosa que pues está ahí, digo yo, como para poder entendernos, más no como para etiquetarnos y decir, bueno, usted es el autista y ya, usted no puede ser nada más, sino que incluso en el arte ha sido muy valioso. Entonces nada, eso es como lo que yo quería decir. Bueno, entonces por el día de hoy nuestro programa ha terminado. Esperamos seguir compartiendo con ustedes estos espacios creados en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecemos a todos nuestros invitados, gracias por participar. Recuerden que pueden sintonizarse cada martes con nosotros para que conversemos de todos los temas que hemos preparado a esta misma hora, 7 de la noche, en este programa que se llama Por las Por las Buenas buenas, Siempre. siempre.